Buenas tardes, hermanos, a todos. Bueno, funciona, ¿eh? Quédense tranquilos que funciona. No pasó nada, no se rompió nada. Bueno, muy bien. Siempre que nos podemos encontrar y, bueno, generalmente uno piensa casi siempre que el encuentro de la iglesia es los días domingos, pero también el Señor nos da la oportunidad de poder encontrarnos, aunque sea 2 horitas en medio de la semana, y siempre también es un privilegio y es una gracia, ¿no?, que el Señor nos da a todos nosotros. Y sabemos que, bueno, en la semana siempre hay cuestiones que a veces permiten y a veces nos permiten de poder estar, pero a pesar de esto, el Señor nos da este tiempo y podemos considerarlo como un regalo, ¿no?, que el Señor nos da. Y en este tiempo que estamos llevando adelante, ustedes saben que estamos viendo el libro de Nehemías, y hoy vamos a avanzar un poco más sobre el libro de Nehemías y vamos a transitar el capítulo número 7 en esta tarde. Bueno, en las últimas 2 oportunidades que me ha tocado el libro de Nehemías, me tocó el capítulo 3 y ahora me toca el capítulo 7. Y en los 2 capítulos lo que sucede es una lista bastante larga, en el 3 de trabajos y de labores que hacía el pueblo, uno al lado del otro, llevando adelante el tema de las murallas. Y aquí en el 7, bueno, una gran lista que habla de los que volvieron con Zorobabel, ¿no?, que es una lista casi similar a la que leíamos en el libro de Esdras allá por el capítulo 2, ¿no? Es una lista que si ustedes la cortejan, la comparan, es bastante similar. Pero vamos a tratar de sacar algunas cosas de este capítulo número 7. De alguna manera podríamos decir que lo que podríamos vislumbrar o ver dentro de este capítulo es lo que Dios busca de sus hijos, o lo que Dios requiere de sus hijos. Si hubiera que ponerle un título a esto, podría ser algo más o menos así: lo que Dios busca de sus hijos. Para entrar un poco en contexto, a lo largo del libro de Nehemías, nosotros lo que estamos viendo es como un pueblo que estaba recién llegado a su lugar de origen, a Israel, a Jerusalén, después de un periodo de cautiverio largo periodo de cautiverio, tenía permanentes oposiciones a lo que sus líderes estaban llevando adelante. Todo el tiempo lo que vemos es casi permanentemente oposición, ¿no?, ante el trabajo de los líderes, pero sin duda había algo que se contrastaba con eso, que era la confianza de la mano poderosa de Dios para el pueblo, ¿no? Ellos estaban convencidos que el Señor los estaba acompañando y también estaban convencidos en los recursos que Dios mismo les daba a ellos para seguir en la obra. Bueno, el final del capítulo 6, que nuestro hermano Nelson compartió la semana pasada, termina afirmando de alguna manera que a pesar de esta gran oposición, los muros fueron terminados. Si ustedes revisan nuevamente el capítulo 6, van a ver que los muros fueron terminados y fueron terminados en 52 días. Estábamos hablando, ¿no?, de muros como paredes que conocemos hoy día, paredes de 10, 15 centímetros de espesor. No, eran muros que tenían 2,5 metros de ancho, que tenían una altura considerable porque era de resguardo para la ciudad y que también tenía muchísima longitud. Bueno, a pesar de la oposición y de todo lo que estamos viendo, esto se llevó adelante en un periodo de 52 días. Aquellos que estamos de alguna manera en la construcción, medianamente tenemos tiempos estimados de cada una de las tareas que se llevan adelante en la construcción, aunque sea muy por encima, ¿no? Y uno puede hacerse una idea bastante cercana a la realidad sobre lo que puede tardar una obra, ¿no? En condiciones normales estamos hablando, porque hay situaciones que a veces
las obras se atrasan, puede ser la lluvia si se trabaja a la intemperie, algunos materiales que tardan en secar, bueno, un montón de cosas, pero medianamente hay un tiempo estimado para realizar una obra. Pero también nosotros hoy día nos asombramos, y nos suele pasar bastante seguido, gracias al Señor, cuando podemos hacer una obra que estimábamos hacer en un tiempo menor. Y de buena manera, ¿no? Que quede bien, no por hacerlo más rápido, hacerlo más, sino hacerlo bien y en menos tiempo, ¿no? Y cuando vemos que sucede esto, como hijos de Dios, lo que nosotros vemos es como Él mismo nos está ayudando y nos está sosteniendo y nos está fortaleciendo y nos está dando sabiduría para hacer las tareas bien y en un tiempo determinado, con un buen resultado, que deja conforme a los dueños y también deja conforme a la gente que está trabajando, ¿no? Porque hizo una buena labor, porque la hizo en un tiempo determinado y porque el resultado fue aceptable. Bueno, así fue también la construcción de los muros en Jerusalén. Este fue el tiempo que los judíos necesitaron para levantar las murallas. Fueron 52 días. Y si bien fue un tiempo récord, porque es un tiempo récord prácticamente para levantar los muros que estaban destruidos, como ya leíamos en capítulos anteriores, y que aparte, como dijimos, eran de medidas bastante considerables, este tiempo de construcción se hizo notar. O sea, los que estaban alrededor notaron la rapidez en el tiempo que se habían realizado estos muros. Ahora, ustedes recuerdan que las naciones vecinas hacían escarnio de los judíos, ¿no? E incluso les decían, bueno, si una zorra se sube sobre esos muros que pretenden hacer, se van a caer, ¿no? Bueno, sin embargo, cuando la obra fue terminada, eso disparó en estos pueblos un pensamiento y una meditación. Ellos dijeron, ¿cómo ya terminaron esta obra? 52 días. Ya no era una burla, sino estaban meditando o pensando en cómo fue esto, ¿no? Dicen los últimos versículos del capítulo 6 en esta historia que los enemigos se sintieron humillados. Se sintieron humillados. Porque veían y porque entendían que esta obra había sido hecha por Dios. Esto es muy interesante porque que el Hijo de Dios pueda ver el sostén de Dios y la ayuda de Dios en todas sus labores es una cosa buena y a considerar, pero que los pueblos paganos o el mundo en general vea la mano de Dios en una obra es aún más asombroso. Porque de alguna manera les está mostrando Dios el poder que tiene para llevar adelante lo que Él quiera, ¿no? Esas naciones alrededor de los judíos reconocieron la mano del Señor para terminar la obra. Ahora, si bien esta obra de construcción de las murallas fue importante para el pueblo, el fin de todo esto no era solamente una construcción edilicia, ¿no?, de la ciudad. En el corazón de Nehemías había más por hacer. Él tenía aún más propósito por llevar adelante, ¿no? Un propósito mayor al hecho de una mera construcción. Nehemías sabía que había sido llamado por Dios para esta tarea, pero también conocía las dificultades que ya leímos, en las cuales ya anduvimos con respecto a la oposición, pero dificultades que la construcción y que ordenar al pueblo iba a traer para él y para el pueblo. No solamente para él, sino que para el pueblo también, ¿no? Él estaba bien consciente de todo esto. Dentro de los mismos judíos había fricciones, ¿no? Y muchos estaban en contra de lo que Nehemías estaba haciendo o llevando adelante. De esta manera termina más o menos el contexto del capítulo 6, en Nehemías 6. Y a continuación de terminar este capítulo, bueno, correlativamente sabemos que después del 6 viene el 7, no estoy diciendo nada nuevo,
Pero es interesante la correlación que tiene, porque cuando empieza el capítulo 7, dice así la palabra del Señor. Voy a reducir un poco el capítulo porque tiene 73 versículos y muchos versículos lo que hacen es enumerar nombres, ¿no? Que no dejan de ser importantes, pero voy a hacer un salto para que no sea muy extensa la lectura. Ni bien termina este contexto del capítulo 6, dice, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas, y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Raamías, Naamani, Mardoqueo, Bilsam, Misperet, Bigvai, Neún y Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. Los hijos de Paros, 2172, los hijos de Cefatías, 372, los hijos de Ara, 652, los hijos de Paad Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2818, los hijos de Elam, 1254, los hijos de Satu, voy a empezar ahí a resumir, los hijos de Sakai, los hijos de Binui, de Bebai, de Asgad, de Bigvai, los hijos de Ater, de Asun, de Besai. Vamos por el 24, de Harif, de Gabaón, los varones de Ananot, de Bet Asmavet, de Kiriat Jeraim, de Ramai, de Jeba, los varones de Migmas, de Betel y de Ai, los varones de Nebo, de Elam, de Harim, los hijos de Jericó, los hijos de Lod, los hijos de Senaá, los hijos de Imer, de Pasur, los hijos de Arim. Y luego empieza a dar una lista de cantores, ¿no? Los hijos de Asab, una lista de porteros, los hijos de Salum, sirvientes del templo también, los hijos de Sia, los hijos de Queros, de Levana, de Anán, de Reaía, de Hasam, de Besai, de Bacuc, de Baslut, los hijos de Barcos, los hijos de Nesía, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Saptías, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392, estamos por el versículo 61 ya, y estos son los que subieron de Tel Mela, Arsa, Kerub, Adón, los hijos de Laía, y de los sacerdotes de los hijos de Abaía. Estos buscaron sus registros, todos estos, de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Había algunos de ellos que no estaban en los libros de las genealogías anteriores. No se sabe exactamente si se perdieron, si realmente eran descendientes o no, pero como no lo eran o no estaban los registros, fueron excluidos del sacerdocio. Estos buscaron su registro de genealogías, no los hallaron, fueron excluidos del sacerdocio, y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Toda la congregación junta era de 42.360, sin sus siervos y siervas, que eran 7.337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Sus caballos 736, sus mulos 245, camellos 435, asnos 6.720, y algunos de los de las cabezas de familia dieron ofrendas para la obra.
El gobernador dio para el tesoro 1000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familia, vamos a por el versículo 71, dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro y 2.200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20.000 dracmas de oro, 2.000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Y luego dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y luego avanza sobre el capítulo 8, en donde vamos a ver, si Dios quiere, la semana próxima, cómo sigue esta historia. Es un capítulo lleno de nombres, en este caso, que a muchos le pueden servir para quizás buscar nombres para sus hijos, ¿no? Pero no es el propósito en sí del capítulo, sino que vamos a tratar de encontrar algo más. Generalmente cuando leemos estas porciones, ¿no?, de la Escritura, pensamos que no hay mucho, ¿no?, por sacar o por encontrar, más que la cantidad de nombres. Y cuando vemos tantos nombres solemos pensar, bueno, esto no tiene tanto sentido para mí hoy, ¿no? Son de esos capítulos que realmente hay que rascarlos bastante, ¿no?, para poder traer alguna consideración espiritual para la iglesia de estos días. Pero vamos a tratar de quedarnos en los primeros versículos. El deseo de Nehemías era mucho más, como decíamos antes, que reedificar los muros, ¿no? Él buscaba también que el pueblo, de alguna manera, empiece a crecer, esté bien organizado, y que aquellos que tenían ascendencia judía fueran los que vivieran en esa ciudad. Bueno, uno de los versículos ahí está diciendo de que las ciudades estaban vacías, ¿no? Y de que muchos todavía no querían entrar en esa ciudad. Pero también dice, a partir del versículo 5, que Dios había puesto en el corazón de Nehemías reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Lo que, a manera resumida, estaba queriendo hacer era un censo de cuántas personas había, de dónde venía cada uno, cuál era el pueblo, quiénes iban a pertenecer al verdadero pueblo judío en ese tiempo, ¿no? Por eso el tema de las ascendencias. Para llevar a cabo este propósito, bueno, él necesitaba colocar líderes capacitados para hacer esto. No era una tarea de una sola persona, ¿no? Había que encontrar personas que cumplan esas funciones de la mejor manera. Pero esto que Dios puso en su corazón no se hizo antes de dejar terminada la muralla. O sea, primero había que terminar la muralla, ¿no? Esos eran los pasos que él tenía. El versículo 1 en la Biblia de las Américas lo dice así, no en esta versión de Reina Valera, sino en la Biblia de las Américas. Dice, aconteció que cuando las murallas fueron edificadas, dice, y había yo asentado las puertas. No varía la idea, pero es una expresión un poco más clara del orden, ¿no?, que se estaba tratando de llevar adelante y del orden que Nehemías tenía con respecto a esto. Dice, aconteció que cuando las murallas fueron edificadas, fueron terminadas, ¿no? Bueno, similar a lo que dice la Reina Valera, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas. Había yo, dicen las Américas, Nehemías, asentado las puertas. ¿Esto qué es lo que nos está mostrando, nos está demostrando? Que la muralla ahora estaba completa y que podía pasar al paso siguiente. Él no podía pasar a empadronar a nadie, a buscar levitas, cantores, porteros, si no había una organización a nivel edilicia que de alguna manera cubriera y protegiera el lugar en donde ese pueblo se iba a sentar. Entonces no hay duda, hermanos, que la intención de Nehemías era que el pueblo sienta primero el acompañamiento de Dios en sus labores,
a pesar de toda la oposición. Y el hecho de terminar la muralla hacía que el pueblo pueda ver con claridad que Dios los estaba acompañando, que Nehemías caminaba con Dios y que sus ideas no eran algo alocado, ¿no? O algo que se le ocurrió en algún momento o algo tirado de los pelos, sino que él seguía lo que Dios había puesto en su corazón. Y lo que Dios había puesto en su corazón era hablar con el rey, salir de la cautividad, volver a Jerusalén, edificar los muros y luego ordenar por medio de un censo al pueblo. Entonces Nehemías tenía bastante claro todo el accionar que iba a llevar adelante porque Dios lo estaba ayudando. En segundo lugar, terminar la muralla junto con las puertas y los cerrojos era algo que daba tranquilidad y que daba paz al pueblo. Era un proceso correcto que terminaba en una, ¿cómo decir? En dar seguridad al pueblo. Era un proceso que terminaba con la paz del pueblo. O sea, el pueblo se encontraba en paz por haber terminado esa primera parte, ¿no? Terminar la muralla junto a las puertas y también a los cerrojos daba tranquilidad y daba paz frente a los enemigos también. Esos habían llegado a construir algo que los iba a defender también de los ataques y de la gente que buscaba el mal del pueblo. Para los judíos ver estas murallas levantadas era como ver al mismo Dios guardando a su pueblo, ¿no? Era como un cuidado que el pueblo tenía dado por Dios. Un pueblo que estaba cansado, que estaba exhausto, que había amargado también, que venía de un tiempo de cautividad muy largo, pero no es que estaba cansado por el trabajo que habían hecho en la muralla, sino por la vida que habían llevado adelante de esclavitud en Babilonia, ¿no? Sin duda esta construcción fue un impulso grande en el corazón de muchos de los judíos. Por eso acá había un orden en el corazón de Nehemías, pero había un por qué se hacían las cosas así, ¿no? Y ellos sabían que si lo habían logrado era solamente por la gracia de Dios para con ellos. En muchas oportunidades, habiendo sido enseñados por el Señor, nosotros como iglesia, hablamos del orden, ¿no? Que Dios busca en medio de su pueblo. Este factor necesario, fundamental del orden, es una de las características de la obediencia. O por lo menos es uno de las cosas que se desprenden. O sea, yo quiero obedecer a Dios. Bueno, ¿de qué manera? ¿Desordenadamente? No. Tiene que haber un orden. Quiero decir que cuando un hermano, por ejemplo, pone como necesario, como imprescindible y como prioridad el orden en su vida, lo que está diciendo y queriendo cumplir en definitiva es con la obediencia a Dios. Como si Dios dijera, muy bien, ¿quieren obedecerme? Perfecto. Es una buena intención. Una de las cosas que debe reinar para obedecerme es el orden en sus vidas. Nehemías tenía un orden. Hay muchas otras cosas que se encierran, ¿no?, en la obediencia, pero el orden es parte de este capítulo y parte de la vida de Nehemías. Y esto es lo que de alguna manera nos está mostrando el capítulo. Aparte de la cantidad de nombres, nos está mostrando un orden, porque dice, luego que el muro fue edificado, terminamos con una cosa, ahora vamos a arrancar con otra cosa, en un orden lógico. Entonces, luego que el muro fue edificado, ¿no?, primero había que edificar y luego pasar a otro tema. En este capítulo Nehemías sigue su labor, sigue adelante con su labor, luego de la construcción de los muros, organizando, supervisando y enseñando. Ya había una base en cuanto al lugar específico y físico. Ya se había visto que Dios estaba con ellos y ahora había que ir
por conformar ese pueblo de Dios que se había dispersado a causa del cautiverio y a causa de sus pecados, sus propios pecados, ¿no? Para ahora volver a ser una nación grande y empezar a ser enseñados en los estatutos y en las leyes de Dios. No era solo una simple construcción para Nehemías, sino que había más por hacer. Me gustaría pensar o separar el sermón, digamos, de esta noche, de esta tarde, en 3 puntos. Y el primero que nosotros podemos transitar son 3 puntos generales, pero que a veces hay que volver a machacarlos porque en nuestras vidas se tornan poco legibles, ¿no? A causa de nuestros propios pecados y de lo que somos. El primer punto nos lleva a considerar a un cristiano que vigila. Un cristiano que es vigilante de su propia vida, de la vida de sus hermanos y de la vida de la iglesia. Nehemías comienza, como lo señala el primer versículo, a designar ciertas personas en lugares puntuales. Habla de porteros, de cantores y levitas. Dice luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Eso es lo primero que empieza a decir ahí el versículo 1, ¿no? Nehemías tenía un cuidado especial por el bienestar tanto social como espiritual del pueblo, ¿no? Y esto está muy bien ante los ojos de Dios, porque todo cristiano está llamado a pensar de esta manera, por el bienestar del otro, ¿no? Por la preocupación por el otro. A veces nosotros nos encontramos con el pensamiento de algunos que solo aplican esta responsabilidad a los líderes de las iglesias. Y para ellos quizás no aplica tanto esa verdad, ¿no? O esa responsabilidad. Y si bien este capítulo está hablando de Nehemías como un líder, y es verdad, eso no quita de que todos en la iglesia de Cristo tenemos esta responsabilidad de poder vigilar y de poder estar pendiente de todos los demás. Sin ir más lejos, bueno, sabemos que esta es una de nuestras responsabilidades como miembros de una iglesia local. El hecho de ser vigilantes, de acompañar, de estar al lado de todos los hermanos de la iglesia, de unos para con otros, ¿no? Bueno, los porteros específicamente tenían la responsabilidad de cuidar las puertas de la ciudad. Era una de sus responsabilidades. Por eso Nehemías necesita cuidar las puertas de la ciudad y necesita poner a alguien que esté cuidando esa entrada. Porque los muros no eran muy altos, era bastante difícil que se cuelguen por esos muros y que puedan entrar a las ciudades los enemigos, pero las puertas eran un lugar de entrada, ¿no? Esta no era una tarea menor, porque a través de las puertas podían dejar entrar muchas personas que no tenían quizás la mejor intención para con el pueblo. No es menor el dato que da Nehemías acá, en el hecho de que él haya pensado en el cuidado de los lugares por donde todo podía entrar. Podía entrar lo bueno, pero también podía entrar lo malo, que podía contaminar al pueblo, ¿no? Los porteros representaban en el pueblo judío la importancia, de alguna manera, de estar alerta para protegerse de cualquier amenaza o ataque, ya sea físico o espiritual. Esa era la representación de un portero. Cuando Nehemías dice, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros, cuando él señala a ciertas personas como porteros, lo que está pensando
es la importancia de estar alertas frente a los enemigos. Por lo tanto, hermanos, aquí, nosotros ya tenemos entre líneas, ¿no?, una buena aplicación para nuestra vida. Quizás no está colocada de manera directa, pero entre líneas nosotros podemos exprimir una aplicación. Que nosotros, como hijos de Dios, debemos ser los porteros permanentes de nuestra misma vida. Y no porque uno sea egoísta y no le interesen los demás, pero esa vigilancia de nuestras almas tiene que ser algo a considerar por cada uno de los hijos de Dios. Según Mateo capítulo 26, versículo 41, el mismo Señor Jesús dice: velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y ustedes saben cuál es el contexto en el cual el Señor dice esto, ¿no? El contexto de que en el que Él se había retirado a orar al Padre, y mientras sus discípulos debían orar también, bueno, ellos se quedaron dormidos, ¿no? Imaginemos aquellas personas que tienen en sus labores seculares responsabilidades realmente altas, ¿no?, en sus trabajos. Puede ser un médico, puede ser un bombero, puede ser un policía, ¿no?, que cuando se lo necesita él está durmiendo. ¿Qué pasaría si en medio de una urgencia médica el médico de guardia de una clínica, de un hospital, está durmiendo, ¿no? O si en el medio de un incendio el bombero al cual se acude está durmiendo profundamente y no se puede despertar o no lo pueden despertar. O un policía que se lo llama para atrapar a algún homicida o algún ladrón, pero como está durmiendo no asiste al lugar del hecho. Bueno, sería un resultado horrible. Pero eso no sería lo peor, ¿no?, de alguno de estos ejemplos. Lo peor de esto sería que las consecuencias pueden ser fatales. Y esto es lo mismo que pasaría en nuestras vidas cuando nosotros dejamos de velar y dejamos de vigilar las puertas del alma, que es el lugar por el cual las cosas se pueden meter fácilmente. Este entendimiento de lo que podía suceder en esas puertas, si no estaban bien vigiladas, era una de las cosas que Nehemías tenía en cuenta, y no solamente la tenía en cuenta, sino la tenía como prioridad. Tenía como prioridad el cuidado de las puertas. Y nosotros en esto encontramos una aplicación para el cristiano contemporáneo, ¿no? O sea, no es muy difícil ver esto. Lo que a veces es difícil es aplicarlo y vivirlo, ¿no? ¿Qué prioridad de vigilancia le estamos dando a las puertas de nuestros ojos? Por donde muchas cosas entran para hacernos daño. ¿Qué prioridad de vigilancia le estamos dando a nuestras emociones cuando ellas hacen que sean más fuertes que la obediencia a Dios? ¿Velamos para no caer en tentación? Porque esa es la función de un cristiano. Eso es lo que debiera vivir un cristiano, ¿no? Velad en oración para que no sean tentados. Para que el alma de un cristiano sea cuidada en todo momento. Nosotros necesitamos imperiosamente estar muy atentos a lo que entra en nuestras almas. Porque generalmente nos encontramos dormidos y todo termina entrando por la puerta del alma. Y después vemos las consecuencias. Nosotros tenemos que considerar, hermanos, poner cerrojos, así como escuchamos en esta historia. Cuando edificaban los muros, colocaban las puertas y le ponían cerrojos.
Tenemos que colocar cerrojos en nuestra alma para que no seamos inundados de pensamientos, de deseos, de charlas, de malas costumbres, de negligencia, de impiedad, porque si dejamos de vigilar, esta va a ser nuestra destrucción, al igual que la ciudad de Nehemías. No en vano se nos dice que estas puertas se le colocaban cerrojos, ¿no? No eran puertas endebles o débiles, sino que se hacían un tipo de puertas pensando en lo que tendrían que resistir en el caso de que haya ataques. En el Hijo de Dios, la resistencia del alma hacia toda forma de pecado debe ser una prioridad. Toda vigilancia no es poca para ofrecer resistencia al pecado que nos asedia permanentemente. Tenemos una entrada al alma que es por medio de nuestros sentidos, de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestras acciones. Y hay que cuidar qué es lo que entra. Y en esto va la diligencia, ¿no? En la vigilancia, en oración, para que las puertas de nuestras almas no sean derribadas ante cualquier ataque. Cuando nosotros trasladamos la labor de los porteros, digamos, a la iglesia local, este versículo o esta porción nos muestra claramente que como creyentes nosotros tenemos la responsabilidad de mantenernos alertas y vigilantes, de proteger lo que es santo. Y proteger la iglesia en la cual el Señor nos ha colocado. Y de trabajar juntos, en unidad, para edificar la iglesia y cuidar la obra de Dios. Eso es lo que Nehemías pretendía hacer con el pueblo. Y eso es lo que la iglesia y cada uno de los miembros de la iglesia debe llevar adelante para que la obra de Dios siga adelante en este mundo. Pero en segundo lugar, esto también nos lleva, aparte de ver o de entender que un cristiano debe vigilar, en segundo lugar, un cristiano adora en espíritu. Adora en espíritu. Se dice que fueron señalados porteros y cantores. Los cantores tenían un papel clave en la adoración a Dios y su función no era solamente musical, sino, digamos, espiritualmente era significativa, ¿no? No era solamente el canto, no era solamente la música. Ellos se dedicaban a la adoración y a la alabanza en el templo. Como parte de la tribu de Leví, ¿no? Ellos eran asignados para los cantos en las ceremonias, en las festividades, en las ceremonias religiosas, en las festividades y también en los sacrificios. Ellos eran los que eran designados para estas tareas. En el pueblo de Israel, el canto y la música tenían una gran importancia para rendir culto a Dios y homenaje a Dios. Y también para crear un ambiente de adoración. Esa era la función que ellos tenían. Nosotros sabemos que el pueblo judío celebraba varias fiestas, ¿no? Como la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, en donde la música ocupaba un lugar de preponderancia y de reconocimiento. Bueno, los cantores ayudaban a liderar esas celebraciones mediante himnos y canciones de alabanza. Cuando nosotros lleguemos al capítulo 12 de Nehemías, vamos a ver cómo los cantores fueron parte esencial de la dedicación de los muros de Jerusalén al Señor. Pero por otro lado, los cantores eran responsables también de mantener viva, digamos, la tradición musical que venía de generaciones anteriores. Esa era la función que ellos tenían. Y Nehemías
sabía que también debía haber cantores en el pueblo. Con sus voces y con los himnos, ellos generaban un ambiente de adoración reverente. Una adoración reverente a Dios. La música para Israel era vista como una forma de acercarse a Dios en gratitud por las grandes cosas que Dios había hecho por ellos. Ahora, en la vida de la iglesia de hoy, la alabanza y el canto congregacional sigue siendo un medio de gracia esencial para adorar y también para conectarse permanentemente con Dios. Y esto no es nada místico, no es nada mágico, como algunos creen, sino que mientras que la iglesia adora, medita en la letra de los himnos, piensa en las maravillas de Dios, y esto lo lleva a adorar aún más, ¿no? Por esas verdades cantadas, digamos. La Biblia resalta permanentemente el hecho de que la alabanza y el canto es una forma de honrar a nuestro Dios. Es una forma de honrar a Dios. En el Salmo 100, versículo 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Y en Efesios 5, 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así que la adoración para la iglesia no debe ser tampoco un simple rito, ¿no? Sino una alabanza que parte de un corazón, de un espíritu que ha sido modificado y cambiado para honrar ahora a ese Dios. El cristiano debiera cantar y enaltecer a Dios, y mientras lo hace porque tiene un profundo sentido de gratitud por la obra de Dios en él, en ese hermano. Cuando nosotros escuchamos canciones que no son las canciones de la iglesia, las escuchamos quizás porque, bueno, nos gusta el ritmo de cierta canción, o cierta composición en su letra, o cierta historia que está encerrada en esa canción, pero lo hacemos más por una recreación, o porque, bueno, estoy en algún lugar, llegué a algún lugar, a alguna sala de espera y están pasando una música de fondo, bueno, lo que sea. Pero nosotros cuando cantamos en la iglesia, lo hacemos de otra manera. La adoración a Dios encierra otras cosas más importantes y más sublimes. Encierra gratitud, encierra honra, encierra, amor a Dios, encierra respeto y un sinfín de cosas, ¿no? Que van más allá de una simple canción mundana, digamos. Nosotros cuando adoramos al Señor pensamos que somos receptores del amor de Dios, y eso produce un gozo que solamente los adoptados, solamente los hijos de Dios pueden experimentar. Porque reconocen en Dios misericordia, reconocen en Dios amor y bondad inmerecida para con ellos. No es lo mismo adorar que escuchar una canción cualquiera. Entonces eso nos lleva a pensar cómo es nuestra adoración al Señor. Íntima, ¿no? Es un acto ritual o una actitud automática del corazón para mí. Es un mero abrir la boca y esbozar un sonido. Porque si es así, no es la forma adecuada de una adoración. Una adoración permanente, ¿no? No solamente en el culto, sino una adoración en todo lugar. No solo en la iglesia, sino en nuestra vida particular.
El tipo de adoración a Dios parte de un espíritu que concuerda y es compatible con el Espíritu de Dios. En el trabajo, en la vida misma, en la familia, en toda relación debe demostrarse que nuestra vida es una vida de adoración. Bueno, lo que dice Colosenses capítulo 3, ¿no? Y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no como para los hombres. Sin duda entendemos que los hombres son receptores también de una adoración genuina. Y siempre nos conmueve una adoración en todo momento, no solamente la alabanza del cántico, sino una vida que adora a Dios, nos conmueve cuando lo vemos en un hermano. Pero la alabanza es un buen remedio también para combatir la ansiedad y para combatir el desánimo en nuestras vidas. Cuando nosotros nos sentimos en esa situación, cantamos recordando las promesas del Señor, cantamos recordando su misericordia, cantamos recordando la obra de Cristo, y eso nos permite salir de esa situación de angustia. Nos permite fortalecernos día a día en la vida. Por lo tanto, un cristiano debe adorar con un espíritu recto, igual que aquellos cantores. Cuando la iglesia canta en conjunto, está declarando una misma fe en Cristo Jesús. Los himnos que nosotros cantamos en la iglesia de manera congregacional nos enseñan doctrinas y principios bíblicos, ¿no? Y espirituales que nosotros debemos conocer. Aquellos que son llamados por el Señor a servir en la iglesia desde la alabanza, principalmente están primero siendo llamados a servir a Dios con los talentos que Él le dio y a bendecir a la iglesia a través de su música. Esa es la idea. Los cantores lo entendían así. Bendecían al pueblo por medio de los talentos que Dios les había dado y ahora lo ponían en servicio a Dios para su pueblo. Mientras que el cristiano de hoy día mantenga su enfoque en estos pensamientos, cada vez que lleva adelante un servicio dentro de la iglesia, sea cual fuera, nunca se va a extraviar al hecho de buscar mostrarse él. Nunca le va a venir eso en la mente, porque sabe que lo está haciendo para el Señor. Lo que va a pensar siempre es que su mayor anhelo es servirle a Él por sobre todas las cosas. Y eso también es recibido por la iglesia en gratitud o con gratitud. Entonces, no eran porque sí que había cantores o que a Nehemías se le ocurrió también colocar cantores o que vuelvan a estar los cantores que estaban en el viejo tiempo de Israel, sino que esto los llevaba a ellos a una adoración en espíritu de ellos mismos y para con el pueblo también. Pero en tercer lugar, hermanos, para ir terminando, vamos a ver que también un cristiano es verdadero y es temeroso. Un cristiano es verdadero y temeroso. El versículo 2 dice, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, y dice, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Aunque la aclaración que está dando Nehemías acá en el versículo 2 se encuentra entre paréntesis, no es un dato menor, sino que está colocado en la palabra de esa manera a propósito. Y está colocado a propósito tratando de resaltar, o sea, Nehemías estaba resaltando y pretendiendo que sus lectores puedan ver con muchísima claridad lo que está encerrado ahí, dentro de ese paréntesis en el versículo 2. Lo que Nehemías está haciendo, está destacando
algo inusual dentro del pueblo, o un comportamiento que no era muy usual, ¿no? Está destacando una reverencia inusual, valga la redundancia, que veía en algunos hombres que entendían que Dios era el Señor de todo, y esa característica en su hermano Ananis y en Ananías los hacían dignos de toda confianza de Nehemías. Ahora, ¿por qué recalca esto? Bueno, Nehemías entendía que esta era una cualidad importante, una cualidad que no puede faltar, una característica que tiene que estar para todo tipo de función que se lleve adelante en el pueblo y hoy día en la iglesia. Él elige a algunos hombres porque ve algo superior en ellos. Es un factor, digamos, que los distinguía de los demás, o por sobre los demás. Si nosotros vamos a Éxodo capítulo 18, se los voy a leer para no atrasarnos mucho en el tiempo. ¿Recuerdan ustedes cuando Jetro, el suegro de Moisés, habla con Moisés? Porque le estaban llegando a Moisés problemas de todo tipo y color, de una cantidad grande del pueblo, y sin duda él no podía hacer frente a todo. Entonces Jetro le da un consejo a Moisés y le dice, en el versículo 21 del capítulo 18 de Éxodo, además escoge tú dentro de todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ese es el consejo que Jetro le da a Moisés para que de alguna manera a él le puedan llegar los problemas más difíciles o las cuestiones más controversiales, pero que estas personas que debían elegir puedan, vamos a decir, hacerle más fácil el trabajo, ¿no? Bueno, este pasaje de Éxodo nos está hablando de ese temor, o por lo menos lo que se buscaba, lo que Jetro le decía que busque en esos hombres. Está hablando de ese temor que no puede dejar de tener un hombre para hacer lo que sea que va a hacer en la obra de Dios. No puede faltar, hermanos. No puede faltar. Ahora, hay algo que nosotros debemos entender, ¿no? Delegar funciones o tareas con frecuencia es difícil para un líder. Porque el líder que sabe que está siendo vigilado y mirado por Dios tiene una responsabilidad frente a Dios, la cual es sublime para él, porque él dará cuentas, ¿no? A Dios. Moisés tenía que dar cuenta a Dios de los hombres que él iba a colocar. Por eso Jetro con mucha sabiduría le dice que esos hombres sean temerosos de Dios, que esos hombres sean hombres de virtud, hombres de verdad, que aborrezcan la avaricia. Esos hombres tenés que buscar. Muy parecido a Hechos 6, ¿no? Cuando se buscaban a los diáconos, las características que debían tener. Ahora, es difícil para un líder delegar funciones. No porque él quisiera acaparar todas las miradas, estoy hablando de Moisés, o llevarse todos los laureles, ¿no? O los honores de todo lo que había hecho en la vida del pueblo. No era su intención. Sin ir más lejos, Moisés le decía a Dios cuando el Señor lo llama, no, yo no, si yo no sé ni hablar, ¿no? ¿Qué voy a ir a hacer yo? Bueno, no era la intención de Moisés hacer alarde de lo que estaba haciendo en medio del pueblo. Y Dios lo sabía muy bien. Pero él era un hombre capaz solamente en las manos de Dios. Cuando era trasladado, movido y dirigido por las manos de Dios. Y sabía muy bien lo que significaba trabajar para Dios en lealtad y en fidelidad. Sabía perfectamente que los hombres que se iban a buscar para hacer la tarea debían ser aquellos que miraran las cosas de Dios como sagradas.
y no como mirándolas por arriba o superficialmente. Sabía lo que le propone Jetro era una buena opción, pero los hombres tenían que estar a la altura de las circunstancias. De lo contrario, no iba a acceder a esta idea. Si él no encontraba hombres de esa categoría, Moisés no les iba a dar lugar. Decirle que busque hombres con esas características era un desafío para él. En este pasaje, los hombres son más bien elegidos por sus criterios morales que por la intelectualidad. No se están buscando hombres de una gran intelectualidad. Ellos tenían que tratar asuntos simples, ¿no? Porque los casos más difíciles se lo iban a dejar a Moisés. Pero estos hombres que debían elegirse no podían dejar de tener un temor reverente a Dios. Aunque no sean tan capaces intelectualmente, ese temor no podía faltar. Debían ser varones de verdad, que sepan la verdad y que vivan la verdad. Hombres que no se movían ni a la derecha ni a la izquierda de sus convicciones. Hermano, yo quiero, para cerrar, que escuches bien. En la iglesia debe ser así también. En la iglesia debe ser así también. ¿Porque lo dicen los líderes? No. Porque Dios lo determina así por medio de su palabra. Moisés era el responsable absoluto, ¿no?, ante Dios sobre el pueblo. Sobre ese pueblo que él fue enviado, digamos, a dirigir. Y él tenía la responsabilidad, de elegir hombres conforme al corazón de Dios. Bien, en la iglesia pasa de la misma manera. En oportunidades hay que tomar ciertas decisiones sobre diferentes temas, un montón de temas, ¿no? Tomar decisiones sobre la labor de algunos hermanos, y créanme que no es sencillo. Así como Dios pretende que sus líderes sean consistentes en sus vidas con lo que se le ha mandado hacer, también esto es para todo aquel que toma una responsabilidad dentro de la iglesia local. Hay oportunidades en que hay hermanos que tienen la intención de servir al pueblo de Dios, y está muy bien, ¿no?, que sea así. Pero cuando hay que empezar a analizar sus vidas, cuando hay que ver las virtudes de la cual, por ejemplo, habla este versículo de los hombres que se iban a buscar, cuando hay que ver la fidelidad a Dios por sobre todo, cuando hay que determinar si el hermano aborrece la avaricia o no, porque vemos que en su vida quizás prefiere más el trabajo o algún ingreso extra en vez de estar en la iglesia, que sus deseos en cuanto al mundo son mayores que el amor a Dios y al pueblo de Dios, que la realidad de su vida le juega muchas veces malas pasadas constantes y no puede ser leal a Dios, entonces es muy difícil que se lo pueda tomar en cuenta para alguna responsabilidad. La obra en la casa de Dios requiere ese temor que también en la iglesia de hoy falta. Esto me llama mucho la atención, ese paréntesis. Y ese paréntesis que vemos en el versículo 2, volviendo ahora a Nehemías, ¿no? El paréntesis dice, este varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Este más que muchos me sonó todo el tiempo mientras que estaba preparando este sermón, esta enseñanza. No hay duda que había diferencias entre algunos. Había diferencias. Lo está dejando claro Nehemías ahí. Las diferencias no eran de tipo económico, no eran de tipo intelectual,
no eran de tipo físico, sino que había una diferencia en el temor reverente. Había algunos que eran más diligentes y otros más negligentes. Había algunos que actuaban para glorificar a Dios y otros no le interesaban. Había una diferencia entre el deseo y la conducta clara de que el deseo que tenían algunos lo llevaban adelante en su vida, así se notaba, ¿no? De manera clara, para hacer la obra del Señor. Pero hay otros que no. Hay otros que su temor no es el mismo que el que buscaba Nehemías, ¿no? Otros a los cuales, lejos de darles tareas, se los debe apuntalar una y otra vez porque hay algo en ellos que todavía les falta. Por supuesto que el Señor es quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad y hay que seguir animando a la iglesia permanentemente. Quizás un día uno sea el que necesite ser animado y alentado a seguir en ese temor del Señor. Puede pasar tranquilamente. Pero esto es lo que buscaba Nehemías en esos hombres. Y la diferencia era notoria. Y él lo deja establecido así, porque este varón, Ananías, jefe de la fortaleza, era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Es una diferencia notoria y que nos tiene que hacer pensar. ¿Estamos dentro de esos muchos o estamos dentro de aquellos que temen al Señor? Y que por ese temor hoy quieren ponerse bajo una condición de hijos buscando glorificar al Señor en medio de la iglesia. Hermano, esto no es para desalentar a nadie, sino muy por el contrario. Dios quiere que uses los dones o los talentos que Dios te dio para servir a su pueblo y glorificar su nombre. Pero esto nunca va a llegar si tu determinación a hacerlo no está firme. Nunca va a llegar. Porque no parte de un temor reverente a Dios. Puede haber deseos, puede haber intención, puede haber ganas, pero hay que actuar. Y ese actuar debe estar encerrado en un temor reverente al Señor. Así que, lejos de poder analizar tanta cantidad de nombres, lo que podemos rescatar es que, bueno, quizás hay mucho más, ¿no? Que un cristiano debe ser verdadero, debe ser temeroso de Dios, que un cristiano adora en espíritu, con un espíritu reverente y verdadero, y no un espíritu hipócrita, y un cristiano debe vigilar su vida y la vida de sus hermanos. Que el Señor nos ayude para que todo esto, que en la teoría es hermoso y que todo anhelamos porque el espíritu está dispuesto, podamos contrarrestar el efecto de la carne, ¿no?, que hay en nosotros, que nos lleva muchas veces a desistir de lo que realmente tenemos que hacer. Que el Señor nos ayude, hermanos. Si Dios quiere, la semana próxima seguiremos con, bueno, no sé, creo que, bueno, a alguno de los hermanos le va a tocar el capítulo 8, en donde Esdras lee la ley al pueblo, ¿sí? Oremos y terminamos. Padre, una vez más te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos insta y nos lleva a poder considerar, Señor, la lealtad a tu palabra, la lealtad a ti, Padre, y al mismo Cristo, en el lugar en que nos has puesto, Señor. Ayúdanos a ser vigilantes. Ayúdanos, Señor, a adorarte con un espíritu reverente. Y ayúdanos, Señor, a que ese temor que tú has puesto en nosotros permanezca y podamos tomarnos de él, Señor, para llevar nuestras funciones adelante con una fidelidad, Señor, que realmente agrade tu nombre. Te rogamos por esto, por cada uno de los hermanos, por nuestras vidas, Señor, y te rogamos que podamos glorificar el nombre de Cristo en todo momento y en todo lugar. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.